Hola, buenos días chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y Manuel también. Bueno, en primer lugar deciros que estoy muy contenta con el grupo, estáis trabajando muy bien, me habéis entregado ya todas las tareas, bueno, casi todos, prácticamente todos, bueno, se os ve muy activos en la asignatura, por lo tanto estoy muy contenta y os felicito por el trabajo que estáis haciendo, ¿vale? Hoy vamos a hablar de cómo ese fascismo que habíamos comentado en el anterior vídeo se convierte en la manera de gobernar Italia y cómo se establece ese fascismo en Italia. Tenemos que partir primero de la situación en que está Italia después de la guerra. Pues como todos los países de Europa está en crisis, está teniendo muchos problemas sociales. El hecho de que haya dificultades con el trabajo pues está provocando que el movimiento obrero, que tiene la referencia de la Revolución Rusa, ya lo hablamos el otro día, con el triunfo de la Revolución Rusa, pues esté muy activo y haya muchísimas huelgas y muchísimas revueltas en las ciudades, y además en el campo también se produce una situación de apropiamiento de las tierras. Los campesinos están ocupando las tierras, que eso también se producirá aquí en España, o sea que no es una cosa propia de Italia nada más. En este contexto aparece una figura que adquirirá muchísima relevancia en muy poco tiempo, que es Benito Mussolini. Benito Mussolini había sido un periodista que trabajaba en un periódico y que parecía que tenía inclinaciones socialistas o pseudo-socialistas. Pero se va a la guerra, la Primera Guerra Mundial, será un combatiente, y cuando viene parece que ha elaborado todo un proyecto, que vamos a ver enseguida, que va encaminado a conseguir el poder en Italia. Lo primero que hace es crear los Fasci di Combattimento, que son agrupaciones paramilitares, van vestidos como militares y actúan como militares. Están compuestos por jóvenes y por excombatientes como es él. Estos grupos paramilitares actuarán contra todas las revueltas y contra todas las huelgas que hay en la calle, contra toda la inestabilidad social que está provocando el movimiento obrero, y lo harán con palizas y con asesinatos. Y, curiosamente, tiene el reconocimiento del gobierno y de los empresarios. Al gobierno y a los empresarios le iba muy bien que hubiera unas fuerzas paralelas al gobierno, que no eran parte del Estado, que le esté solucionando los problemas de la calle, del conflicto laboral y de la inestabilidad social. O sea que es un primer paso que da Benito Mussolini, que le implicará para él el reconocimiento del gobierno. El siguiente paso, en 1921, es la creación del Partido Nacionalista Fascista, el PNF. Y cuando crea este partido se ve que tiene muchísima gente que le está dando soporte, porque inmediatamente tiene 700.000 afiliados. ¿Cómo lo consigue esto? Pues lo consigue a través primero de consignas, de frases. Era un orador, ya lo vimos en el vídeo que me mandasteis vosotros ayer, que ya lo habéis explicado. Era un orador fantástico, o por lo menos sabía la manera en que tenía que trasladar esos discursos para que tuvieran muchísimo impacto social. Y lo hace de esta manera, frases muy populistas, frases que llegan fácilmente, que no es que tengan un gran contenido político, pero que sí que son muy efectistas y con unos mensajes que llegan, que entiende todo el mundo, unos mensajes sencillos y fáciles que entiende todo el mundo. En este partido también está claro que se han dejado detrás ya todos los conceptos socialistas y defiende la propiedad privada. Además, es nacionalista y militarista. Son dos consignas también que están muy asociados a todos los fascismos. Y además es que mezclan las dos ideas, con, por ejemplo, frases como cuando dice el disparo del cañón es la voz del pueblo. Está unificando los dos criterios, el nacionalismo y el militarismo. Hay una intención clarísima militar. Ya veremos después que también está incluido en lo que es el concepto del expansionismo. Pero el espíritu militar impregna todo lo que es el concepto general del fascismo. Para que este partido pueda tener una coreografía adecuada, que tú puedas identificarlo físicamente, lo que hace es
aplicar unos elementos que son el saludo romano, que es la mano extendida hacia adelante. Después también lo que hace es poner un símbolo físico, que es la camisa negra. Y por último lo que hace también es el emblema, que es el fascio, que es un dibujo que implica como si fuera un haz de varas, unas varas que están unidas, por unas ligaduras, y arriba hay como una especie de cruz con una especie como de lanzas. Si lo ponéis en internet lo veréis enseguida, que es muy fácil de distinguir el emblema del fascismo. En 1922 ya empieza a seguir una estrategia para llegar al poder. Esta estrategia será lo que se conoce en la historia como la marcha de los camisas negras sobre Roma. Desde distintos puntos de Italia hay focos de camisas negras que van hacia Roma, ¿vale? Estableciendo una presión social tan importante, establece esta marcha sobre Roma, que Víctor Manuel III, que es el rey de Italia en ese momento, consiente, bajo esta presión, que Mussolini forme gobierno. Hay una fotografía en el libro que es impresionante porque se ve muchísima gente con las camisas negras allí, y hay una parte de la fotografía que se ve que están ordenados militarmente, ¿vale? Hay unas formaciones militares, con lo cual explica que el concepto militar está totalmente simbiotizado con lo que es la idea del fascismo. En 1921, con el permiso y con la autorización del rey, lo que hace es formar un gobierno, que en primer momento son de liberales y católicos, o sea que aún parece que hay el concepto de liberalismo político en el proyecto de Mussolini, pero inmediatamente se encarga de anular este concepto, porque lo que hace es una ley electoral, la cual dice que con 2 tercios, que el partido que sea más votado en las elecciones, tendrá 2 tercios del Parlamento. O sea que no necesitarían ni tener mayoría absoluta, pero convoca elecciones y no necesita esta ley, porque tiene mayoría, según estas elecciones, hay mayoría absoluta para el partido fascista. La oposición dice que no, que ha sido elecciones fraudulentas, que esto ha sido una manipulación de todo el sistema, que allí no ha habido limpieza para nada en las elecciones, y una de las figuras que están representando esta protesta, esta oposición, es el político que se llama Matteotti, que será secuestrado y asesinado. O sea que Mussolini demuestra aquí que no va a permitir ningún tipo de cuestionamiento de sus decisiones. Siguiente paso, ya tiene el poder en el Parlamento, ya tiene mayoría absoluta, y automáticamente lo que hace es eliminar el sistema democrático. Acaba con la democracia en Italia ya en este primer gobierno. Y instaura la dictadura fascista. ¿Cuáles son las primeras cosas que hace para quitar la democracia? Pues desaparecen los derechos constitucionales, desaparece la Constitución, habrá censura de prensa, habrá control de la oposición y represión de la oposición, no habrá elecciones, no habrá parlamento, y creará una policía para defender el sistema del fascismo. Todo eso de entrada, o sea, eliminación de todo lo que significaba el sistema democrático, el sistema liberal político definido en la democracia, lo elimina inmediatamente. Siguiente paso, totalización del poder, concentración del poder, totalitarismo, ¿Qué significa esto? Que desaparece la división de poderes, ese elemento que hemos hablado tantas veces que hacía que el poder estuviera equilibrado, porque en los diferentes sectores hay pesos y contrapesos y se defiende la independencia de cada poder, ejecutivo, legislativo y judicial. Lo que hace Mussolini es concentrarlo. Totalitarismo, por eso se llama totalitarismo, porque totaliza todos los poderes. Además, Mussolini se impone como la máxima figura de todo ese sistema y dice que es jefe de partido y jefe de gobierno. Hay un documento
que no tiene desperdicio, que aparece en toda la lista de cargos que se autoasigna Mussolini, y es como interminable, es como, yo qué sé, unos 20 cargos que se autoasigna Mussolini. Y mantiene al rey, no desaparecerá la monarquía, será un Estado que aplicará todo el programa del fascismo, pero como simbólicamente mantiene al rey. Aquí en España también lo hará Primo de Rivera. Otro de los aspectos que inmediatamente establece Mussolini es un Estado corporativo. Un Estado corporativo no quiere decir ni más ni menos que desaparecen los sindicatos libres. Hay como una especie de organismo que regula las condiciones laborales, pero es a través del Estado. Se divide el sector productivo en diferentes sectores: el sector de la agricultura, el sector de la ganadería, el sector de la ferretería, diferentes sectores que agrupan obreros y empresarios. Automáticamente, pues ya me dirás tú que puede protestar un obrero si su organismo están incluidos los empresarios. Y además ni siquiera los empresarios, porque todo lo que se regula en estos sindicatos, en estas corporaciones, tiene que venir regulado por el Estado. Es el control del sistema productivo y el control de toda la conflictividad obrera. Ya no tienen capacidad para organizarse, ya no pueden organizarse en sindicatos que puedan establecer un sistema de lucha. Otra de las cosas que hace es el convenio de Letrán con la Iglesia. La Iglesia, igual que en España también, era muy importante en la sociedad italiana, una sociedad muy religiosa, y Mussolini sabía que era mucho mejor tenerla a su lado que no tenerla en contra. Pues en el convenio de Letrán lo que establece es privilegios para la Iglesia, y a cambio la Iglesia pues le dará soporte, será su aliada. El otro aspecto que también ya más o menos hemos concretado es la política expansionista. Dentro del fascismo se incluye este criterio. Un país se tiene que expandir, tiene que conquistar otros territorios. Y bajo ese concepto lo que hace es, por ejemplo, la conquista de Abisinia. Y además también establece mucho mayor control sobre aquellos territorios en que ya estaba Italia presente, pues como eran Eritrea, Libia, Somalia. Ahí establece control de los indígenas, acaba con todas las protestas de los indígenas. Y la última ley que os comenta el libro es las leyes sociales o leyes raciales, de hecho, en las que, por ejemplo, se prohíben los matrimonios entre blancos y negros, y también hay un cierto componente antisemita. Pero sí que hay estudios que dicen que esto estaba muy influido porque ya empezó a tener relaciones con Hitler, con el Estado nazi, y había como una especie de influencia del concepto racista nazi. Desde el punto de vista económico, total control de la economía. Y para controlar la economía lo primero que hace es establecer un sistema de autarquía. Autarquía significa autosuficiencia económica. Yo no necesito nada de nadie, ni voy a importar nada de nadie, ni voy a permitir que tampoco haya exportaciones. Las dos cosas se combinaban en este sistema. ¿Qué cosas, por ejemplo, hará para tener esa autarquía, esa no necesidad de nada de otros países? Pues, por ejemplo, el control agrícola. Y el control agrícola, una de las cosas que puede ser básica es que haya pan para todo el mundo, que es el alimento básico sobre todo de estas zonas del sur. La pizza italiana, por ejemplo. ¿Qué hace para asegurarse que no va a faltar el trigo? Pues lo que hace es un episodio que se conoce como la batalla del trigo, que establece muchísimos territorios que se dedicaban a otras cosas, se dedicarán a partir de ese momento a cultivar trigo. Y hay imágenes, por ejemplo, que se le ve a Mussolini con mangas de camisa entre medio de los campesinos, para difundir, ¿no?, esta complicidad del Estado con los campesinos también. Y de esa manera, produciendo más trigo, pues no tendrán necesidad de importar este cereal. Otro de los aspectos que también controlará Mussolini es la producción industrial
sobre todo la producción industrial de industria pesada y energía a través del IRI, Instituto de Reconversión Industrial. Con este instituto, pues lo que hará será control de la metalurgia, control de la energía y además pues también lo que hará será mucha obra pública para conseguir trabajos. ¿Acordáis del New Deal, que también utiliza esta estrategia para conseguir reactivar la economía? Mucha obra pública, por ejemplo autopistas, y con eso pues conseguirá que haya más gente trabajando. Y bueno, volvemos otra vez al aspecto militar. Reconducirá mucha industria a la producción de armamento, de producto armamentístico. Siguiendo, ya veis que está siguiendo continuamente el círculo del concepto militar dentro de lo que era el fascismo. ¿A quién beneficiará todo este sistema? Pues a los ricos, a las oligarquías, a la burguesía, a los propietarios, a los terratenientes. Pero, y aquí se ve que los regímenes fascistas no son para nada sociales, perjudicará a lo que son los obreros y a lo que son los campesinos, porque controlando muchísimo los salarios, conteniendo los salarios, lo que hará será que al final que el nivel de vida y las rentas de la gente bajen, y con lo cual tendrán peores condiciones adquisitivas, peores condiciones económicas. Socialmente, pues lo que hace es un total programa de manipulación social. Utilizará muchos recursos diferentes. Por ejemplo, la Opera Nazionale Balilla es un registro, es un organismo al que están obligados a apuntarse todos los niños de 8 a 14 años. ¿Qué hacen en este organismo? Pues una comida de coco brutal. Lo que hacen es manipular completamente la mente y la capacidad de pensar de los jóvenes. Si tienen a los jóvenes convencidos, si tienen a los jóvenes con adeptos al sistema, pues lo que tienen es asegurado el futuro también del sistema. Será obligatorio estar en este sistema. Y allí, bueno, es un no parar con las consignas fascistas, con el ideario fascista, con la mentalidad militar. Es un continuo bombardeo sobre la juventud de todo lo que significaba, de todo lo que era el fascismo, a su favor, evidentemente. Otro de los organismos que crea también es la Opera Nazionale Dopolavoro, que esto era una serie de locales que había en Italia para que la gente fuera a ellos después del trabajo, y en ellos lo mismo, se utilizarán pues desde convenciones, conferencias, cualquier tipo de actuación para manipular también la población. O sea, allá habrá continuamente el mensaje de lo que era el fascismo, de los beneficios del fascismo, del culto al líder, del culto al duce, a Mussolini, y una continua manipulación de la gente en general. Además, pues también eran muy conocidos, o son muy conocidos, los actos de masas. Venía Mussolini y aparecía, como lo visteis ayer en el vídeo, pues con aquellos discursos y con aquella toda parafernalia y con aquella exageración cuando hacía sus discursos, que parece que fueron muy efectivos. Y bueno, con esto pues yo creo que ya os he explicado todo lo que os pone en vuestro libro del fascismo. Tampoco tenéis que explicarlo todo en el ejercicio que os ponga, ¿vale? Y mañana no os pondré ningún vídeo, o sea, con lo cual os dejaré pues hasta el lunes para acabar este ejercicio. Tenéis que hacer como que entre lo que yo os he dicho y lo que pone en el libro, hacer la información vuestra, que la tengáis un control sobre esa información, que sepáis exactamente en vuestra manera de aprender todo lo que os pone en el libro y todo lo que os he ido yo comentando, ¿vale? Bueno, pues nada. Os repito que estoy muy contenta con vosotros, que veo que estáis muy interesados por la asignatura, que vais siguiendo muy bien y que me vais haciendo todos los ejercicios, o sea que nada, a seguir así, ¿vale? Y hasta el próximo vídeo. Espero que estéis bien todos, que todas vuestras familias estéis bien. Por aquí pues no ha habido ningún problema de momento. Y a ver si conseguimos que esto vaya parando poco a poco, ¿vale?
Venga, buenos días.